familiar. Es tiempo de sintonía. Y ahí veíamos y escuchábamos al cantautor cubano, de origen cubano, Pablo Milanés, uno de los representantes más importantes de lo que se dio a llamar el movimiento de nueva trova cubana, que sin duda alguna generó un estilo de formas musicales novedosas que influenciaron a decenas, si no centenas, de cantautores en América Latina y en algunos casos, mucho menor por supuesto, de Europa y de Estados Unidos. A su vez, este movimiento de Nueva Trova fue muy influenciado por las nuevas formas musicales de los años 60, con los Beatles, el bossa nova, el jazz, y por supuesto las raíces afrocubanas que estaban en la génesis de este tipo de creaciones. Pablo Milanés se nos fue a los 79 años, víctima de una enfermedad autoinmune, una enfermedad que fue agrediéndole su cuerpo, y que bueno, finalmente ha terminado con su vida terrenal, con su existencia terrenal. Pablo Milanés nos deja con las ganas de verle. Estaba anunciado para estar acá en el mes de septiembre y precisamente debido a sus condiciones de salud ese concierto tuvo que ser pospuesto. Se anunció para el 5 de diciembre en el Teatro Nacional y tuvo que ser cancelado esta vez ya hace una semana, 10 días, los productores anunciaron la cancelación debido a la situación de salud de Pablo Milanés. Pablo influenció a su vez muchos músicos cubanos, a pesar de que ya en la última década se mudó a España precisamente para continuar un tratamiento que le prolongase lo más posible la vida con este tipo de cáncer que estaba sufriendo, y se trasladó a Madrid y vivió en España sus últimos años. Sin embargo, siempre apegado al vínculo caribeño, al vínculo antillano, y produciendo música para talentos jóvenes y a su vez apoyando talentos jóvenes de toda América Latina, pero sobre todo cubanos, a seguir creando nuevas formas musicales, nuevos estilos y nuevas propuestas en el arte de la música. Pablo Milanés, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y otros, son probablemente los expositores más conocidos, como Amaury, por ejemplo, del movimiento de Nueva Trova. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas con la muerte de Pablo. Sin duda es uno de los golpes más duros de este estilo, de esta tendencia de Nueva Trova cubana. Vamos a ver qué impacto tiene esto en la evolución de las creaciones musicales en lo adelante. Pablo era una especie de faro de luz para muchos talentos en Cuba y, como dije antes, en gran parte de la América Latina. Siempre se distinguió por ser no solamente un sujeto que tenía una capacidad de producción musical muy refinada, muy acabada, con formas y propuestas y giros musicales muy acabados y muy bien logrados, sino que además se distinguió por tener una pluma exquisita, con una prosa y un verso realmente
propositivo, de gran calidad, con mucha profundidad, con planteamientos que al igual que otros autores de la nueva trova, pudo por momentos cantarle al amor, cantarle a la felicidad, cantarle a la relación de pareja, por momentos pudo cantarle a sus hijos, a su vida familiar, pero por momentos también pudo abrazar las causas sociales, cantarle a sus preceptos, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, este cantautor puso mucho tiempo su arte al servicio de la ideología en la cual creía, y fue un instrumento muy importante para llegar a las masas con un mensaje social, con un mensaje político, con un mensaje de transformación. Con Pablo Milanés entonces se cierra parte de un ciclo que tenía ya unos 50, 60 años por allí dando vueltas, ¿no? Y influenciando gente, alegrando corazones, estimulando a otros a unirse a este movimiento de Nueva Trova. Una de las cosas que distinguió siempre a Pablo Milanés en escena es que adoptaba las nuevas propuestas musicales. Muchas de sus canciones de los años 70 y de los años 80 fueron arregladas con arreglos modernos, actualizados, con colores y con temáticas actualizadas en términos de la propuesta orquestal, en términos de los instrumentos que se utilizaron. Es decir, que fue una persona que aún casi llegando a los 80 años mantenía un espíritu joven en el sentido de abrazar las nuevas propuestas musicales, ser capaz de adaptarse a las nuevas propuestas musicales. Pablo Milanés además compartió grabaciones y escenarios también con centenas de autores. Quizás uno de los momentos más icónicos en su carrera artística, en el sentido de compartir con otros artistas, debe haber sido sin duda aquel álbum llamado Querido Pablo, en el cual comparte con grandes artistas de talla internacional sus canciones con arreglos arreglos musicales, ¿no? Que nos van diciendo la versatilidad que tenía este cantautor para poder llegar a las grandes masas, a la gran población. Con Pablo entonces podemos despedir una manera de cantar, una manera de componer, y sin duda despedimos una parte de ese gran movimiento llamado Nueva Trova cubana, que tanta influencia tuvo en tantas personas durante tantas décadas. Solo nos resta recordarlo, recordar su música, disfrutar de su música. En parte eso va a ocurrir en esta semana. Hay una convocatoria hecha en Madrid para reunirse en las calles a cantar las canciones de Pablo Milanés. Hay una convocatoria hecha a una hora específica, a las 3 de la tarde, en el día de hoy, para cantar abrazados las canciones de Pablo Milanés en las calles de Madrid. Pero también a esa misma hora hay una convocatoria en La Habana. Justamente Pablo estuvo en enero, Pablo estuvo en el mes de enero en La Habana y dio probablemente lo que fue su último concierto en vivo ante miles de espectadores en la ciudad de La Habana. Y precisamente hay una convocatoria para hoy a las 3 de la tarde, a reunirse en masas a cantar las canciones de Pablo Milanés como un homenaje, como un tributo
a este gran cantautor, a este duende de la música y de la poesía que tanto nos trajo, que tanto nos dio y que como suele ocurrir con las grandes personalidades, con los grandes de la historia, pues no mueren del todo, su legado queda vivo, su legado sigue y seguirá por muchas décadas siendo parte de la ruta que han de trazar, que han de transitar otros y otras cuando quieran aproximarse a lo que ha sido un estilo de hacer música y de componer música aunado a la sublime poesía que acompaña cada nota de estas canciones. Vamos a hacer una pausa para volver en nuestro programa de hoy, Cada Día con Jesús Nova, para hablar sobre un interesante tema de salud mental, como siempre hacemos acá todos los martes, pero no queríamos iniciar el programa sin reconocer, sin hacer esta breve pausa y este breve reconocimiento, humilde reconocimiento que desde este micrófono podemos hacer y desde este programa y desde este canal podemos hacer a un grande de la historia, a un grande de la música, a un grande de la poesía, el señor Pablo Milanés. Toda la familia. Volvemos acá con Cada Día con Jesús Nova, conversando sobre temas de salud mental para toda la familia, como solemos hacerlo en nuestro espacio. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos han estado escribiendo precisamente para ver cuándo podemos tratarlo, y hemos decidido, antes de iniciar con las fechas navideñas, donde eventualmente estaremos conversando sobre algunos temas vinculados a esa época del año, pues agotar con esta temática, y se refiere a cuando los hijos o las hijas no abandonan el nido. Es una situación que se observa con relativa frecuencia en las nuevas generaciones, es decir, que llegan a cumplir la mayoría de edad, en muchos casos la adultez, digamos más de 23, 24 años, y siguen viviendo en casa de los padres, y además no muestran ninguna señal de querer abandonar el hogar materno, ¿no? O sea, que continúan allí. Detrás de todo esto, y antes de poder entrar en ese tema en específico, necesitamos entender algo. Y me refiero en específico al tema de la autonomía. Es decir, el desarrollo de la autonomía, que es lo que está detrás de todo esto, es prioritario en la educación de los niños. Gracias a la mejoría de su autonomía es que el niño va a ser capaz de realizar por sí mismo y sin ayuda de los demás aquellas tareas que son propias de su edad. Es precisamente esa autonomía la que va a permitir que posteriormente un joven, una joven, pues tenga las herramientas sociales y emocionales para poder emprender el vuelo, abandonar el nido e ir creando su propia vida, su propia versión de la vida. Por supuesto, esto dentro de un marco transicional, ¿no? No ocurre de un día para otro, sino que comienza probablemente en los 3 años de vida, cuando comienza a formarse esta autonomía, y va a generar las suficientes capacidades ya hacia la adultez temprana, ¿verdad? En la segunda década de la vida, para que este joven o esta joven comience a trillar su propio camino, su propio destino. Es este hábito de autonomía, el generar esta autonomía, le va a permitir a los niños ser independientes.
y les va a dotar de la iniciativa necesaria para progresar en su aprendizaje y para manejarse satisfactoriamente en las relaciones con las demás personas. Precisamente, como decíamos antes, es en la primera infancia donde se desarrolla entonces esta capacidad de ir siendo autónomos. Y fíjense que no estamos hablando de independencia, estamos hablando de autonomía. El ser humano, y al igual que muchos otros seres vivos, no está diseñado para ser independiente. Nosotros somos seres que somos interdependientes. Vivimos en grupo, en familias, en manadas. O sea, no estamos diseñados para ser independientes, pero sí estamos requeridos de ser autónomos. Y esto significa ser suficientemente capaz de ser yo mismo, pero en vínculo cercano con los míos, dentro de los míos, sin perderme en los demás, sin abandonar emocionalmente a los demás, pero sin permitir que me invadan mi propio espacio, mi propia forma de ser. Este es un proceso que se construye y, como decía anteriormente, se construye desde los primeros años de vida y que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, ¿no? Va a tener toda una construcción permanente con cada vínculo al cual se enfrente a lo largo de su vida. Un importante autor llamado Erik Erikson, el doctor Erik Erikson, publica en los años 50 del siglo pasado un libro llamado Infancia y Sociedad. En este libro se plantean 8 etapas, y esas etapas hoy día todavía son fundamentales para comprender el desarrollo del ser humano desde la primera infancia hasta la muerte. Este modelo propuesto por el doctor Erik Erikson, quien es considerado uno de los 100 grandes científicos que aportan a la salud mental en el siglo XX. Por demás, vale decir que el doctor Erikson pasó muchos años en cama, pues tenía problemas motores y anduvo en sillas de ruedas. Y esto no fue un obstáculo para ser uno de los 100 grandes de la historia del siglo XX en base a sus propuestas científicas, en base a sus propuestas teóricas. En este sentido, el doctor Erikson nos va a proponer 8 etapas. Como pueden ver en pantalla, estamos hablando de una primera etapa llamada confianza, o donde esperamos que el niño desarrolle confianza. Una etapa donde esperamos que el niño desarrolle autonomía. Una próxima etapa donde esperamos que el niño desarrolle iniciativa. Una siguiente etapa donde esperamos que el niño comience a mostrar indicadores de laboriosidad. Posteriormente, una etapa donde esperamos que se defina la identidad de este joven. Posteriormente tiene el desafío de trabajar su intimidad, su capacidad de estar cerca de los demás. Finalmente, o antes de terminar, tenemos una etapa caracterizada por la generatividad, es decir, la capacidad de construir cosas, aportar cosas a la sociedad. Y finalmente tenemos la etapa de la integridad moral, la integridad emocional, la integridad en términos de su comportamiento y de sus planteamientos. Entonces vamos a mirar cada una de estas etapas para entender cómo es que logramos llegar al desarrollo de la autonomía
que posteriormente va a servir de base fundamental para el abandono del nido, para que el joven se sienta, la joven se sienta capaz de iniciar su propio proyecto de vida, saliendo de la casa de sus padres. Vamos con la primera etapa. La primera etapa se denomina confianza versus desconfianza. Lo que quiere decir esto es que en los primeros 18 meses de la vida, en esos primeros 18 meses, año y medio, el niño o la niña tiene el desafío de construir esos patrones, esos sentimientos de confianza. Es decir, que el niño va a empezar a dejar que la madre salga de su campo de visión sin la ansiedad y la rabia o la angustia, porque ya el niño tiene la certeza de que mamá está ahí aunque no la vea, y eso le va a generar confianza. Entonces, el primer eslabón que un ser humano ha de poder alcanzar, que ha de poder superar, el primer ladrillo que ha de poder poner en la pared, que lo va a construir como ser humano, es la confianza. Y esa confianza se desarrolla o se solidifica en esos primeros 18 meses de vida, en lo que sería esta primera infancia. Posteriormente, en la segunda etapa, entonces el niño ha de ganar autonomía. Y esto era lo que queríamos decir. La autonomía no la vamos a lograr a los 18 años. La autonomía es un proceso que inicia desde los primeros años de la vida. En concreto, desde esos primeros 18 meses. Es decir, desde el año y medio hacia los 3 años, esperamos que el niño, que la niña, empiece a solidificar las bases de su autonomía. Y uno de los indicadores fundamentales de esto es el control de esfínteres. Es que empiece ya a ser autónomo, por ejemplo, o autónoma en controlar cuándo va a ir al baño, cuándo no, cuándo debe, cuándo no debe. Es decir, que va a empezar a tener un poco de autonomía, porque también ya a partir de los 18 meses tiene más control de su musculatura y puede caminar, puede correr, puede empezar a tener una vida, porque además ya habla. Entonces habla, camina, controla esfínteres, es decir, va teniendo ya todo un despliegue de funciones y un manojo de capacidades que le van a permitir la oportunidad, y aquí quiero ser enfático, la oportunidad de desarrollar autonomía, porque puede ser que esa oportunidad se pierda. Y puede ser que se pierda porque la ansiedad de mamá por no dejarlo hacer las cosas, o la ansiedad de papá por no permitirle hacer algunas cosas, hagan que un niño, entonces, en lugar de autonomía, comience a desarrollar vergüenza, comience a desarrollar dudas sobre sus capacidades, sobre si tiene realmente las capacidades de hacer las cosas, porque siempre le dicen, ten cuidado, siempre le dicen, ten cuidado cómo se rompe, cuidado cómo te caes, cuidado cómo haces esto mal. Entonces el niño va a empezar a tener dificultades. Entonces continuamos en esta etapa 2, entendiendo la forma como se desarrolla la autonomía en los niños y en las niñas, y cómo un mal proceso en esta etapa puede desarrollar muchas dudas y muchas vergüenzas. Y ese es el punto donde se encuentra un muchacho, una muchacha de 24 años que no sale de su casa todavía y que se mantiene en la casa de los padres sin capacidades de poder iniciar una vida propia. No digo ya yéndose de la casa, digo dando señales de que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Y el interés de hacerlo. Conozco un caso, a ver, donde de hecho, con su permiso, puede usted, hermano, el café, qué bueno, por si acaso, no, qué bueno, por si acaso, si hubiese sido vino también hubiese dicho qué bueno y salud, pero en ese caso no le hubiera pedido permiso. Conozco el caso, doctor, amigo, hermano,
de una joven profesional, graduada, o sea, ya se graduó con honores Sí. y todo lo demás. Trabaja con una persona cercana a la familia, no propiamente familia directa, pero muy cercano a la familia. Sí. Y su vida es ir a trabajar a su casa. De hecho, tomó vacaciones y me dice su madre en una conversación que sostuvimos que salió una sola vez y salió con la familia. Entonces, su madre está muy preocupada ahora porque ella no tiene círculos, Claro. porque no tiene amigos, porque no la ve como con el empuje de salir a hacer vida. Y yo pregunto, si tú no sales, ¿vas a conseguir un novio en la casa? Claro. Cerrado email. o por email. Sí. O sea, ¿cuáles son las posibilidades que una persona en esas condiciones pueda avanzar? Y la pregunta es la siguiente: ¿tiene regularmente esto que ver con lo ocurrido en esa segunda etapa de la vida? Exactamente, eso es parte del planteamiento que estamos haciendo para quienes nos siguen en el día de hoy. Y es que la construcción de ese proceso de autonomía no inicia en la adolescencia. No es a los 16. No es en la adolescencia, eso inicia en la primera infancia. Ese proceso de autonomía comienza cuando el niño o la niña quiere empezar a comer solito y se le cae, por supuesto, Claro. el 90% de la comida en el piso, en la mesa, en donde esté, se ensucia la ropa y todo aquello. Pero está empezando a construir su autonomía. Uh-huh. Si usted no le permite, porque se va a ensuciar, porque va a ensuciar el piso, porque se le bota la comida, y usted le quiere dar la comida en la boca, usted le está diciendo: tú no eres capaz, yo soy quien sé, tú no sabes y yo te la voy a dar porque tú no sabes. Entonces ese mensaje, que obviamente no es el mensaje consciente que una madre, que un padre quiere darle a su hijo, ¿verdad? Sino lo que está intentando es que no se ensucie, que la comida no se bote, que para que no se desperdicie, etcétera. Pero el mensaje implícito que el niño recibe es que no es capaz. Entonces, el permitirle hacer el reguero, el permitirle que se bote todo, ¿qué va a pasar? Que se ensucian las que cosas. se ensucia la ropa, el piso, la mesa, la silla. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez que el niño lo haga, lo va a ir haciendo mejor. Claro. Y claro, eso La va práctica. va a tomar un tiempo. La práctica va a tomar un tiempo, pero lo va a ir haciendo mejor, sobre todo si usted como madre, como padre, está allí para estimular eso, para decirle: wow, hoy lo hiciste mejor que ayer, o mira qué bien estás comiendo ahora, ya casi no se te bota, y se te botó un chin, pero vamos a limpiarlo. Afirmaciones positivas. Y que le vaya dando confianza, Claro. porque el tema es la confianza. Entonces, si ese muchachito desarrolla dudas, esa niña desarrolla dudas sobre sus capacidades, porque está siendo sobreprotegido, porque le estamos evitando el dolor, le estamos evitando la frustración, Ajá. le estamos evitando... Y cuando crezcan y los padres se vayan, los padres mueran. O cuando mueran, exactamente, cuando mueran, porque el tema ahí es que ellos no se van a ir. Porque conocemos personas que están con papá y mamá hasta que los padres mueren, y cuando los Sí. padres mueren, entonces ellos entran en una depresión y terminan muriendo Y ellos terminan también. porque no tienen autonomía para ser, no tienen autonomía para funcionar, porque esto no es solamente un tema económico. Porque bueno, siempre va a aparecer un tío que los mantenga, pero este no es un tema económico, este es un tema de ser capaz de ser. Fíjate que por eso dije que entran en una depresión y terminan muriendo. Terminan regularmente. muriendo en vida muchas Sí, sí. veces. En el sentido de que el no haber podido desarrollar autoconfianza, el no haber podido desarrollar autonomía, los coloca en una situación en la cual tienen muy pocas habilidades sociales, Muy vulnerables. muy vulnerables, muy frágiles, muy poco capaces. Entonces ahora sí son poco capaces. Ahora sí, porque ya se cristalizó algo, ya tienes un sujeto que tiene edad y tamaño para salir al mundo, pero no se atreve.
no sabe cómo... Le abrieron la jaula al pajarito, pero tienen miedo a la libertad. Sí, señor. Alguien me dijo el domingo en una reunión social, me dijo, mira, una persona ya de mi edad, ¿no? Me dice, mira, yo te confieso que yo viví con mis padres hasta casi los 40 años, porque Uf. yo no me atrevía a asumir la responsabilidad de pagar una renta, de pagar por mí mismo la luz, de pagar por mí mismo, pero te estoy hablando La de una responsabilidad persona, de su vida. pero te estoy hablando de una persona de buena posición económica, no es una persona que iba a salir a pasar trabajo, ¿no? Sino que tenía respaldo económico. Pero el problema no era lo económico, era el sentirse capaz de hacerlo. Su miedo. Imaginemos esto en una condición en la que no, además implica un salto económico, en la que implica dejar la comodidad de tu hogar, dejar la comodidad de la ropita lavada y doblada, de dejar la comodidad de las 3 comidas calientes, dejar la comodidad de no saber de dónde sale el dinero para pagar la energía eléctrica, el internet, el celular, etcétera, y dejar esas comodidades para saltar al mundo a buscártela como un toro. Eso, y a cubrírtelo todo. y a cubrírtelo todo y eventualmente ayudar a tus padres a cubrirse. Entonces Ya eso es más complicado. ese todavía. salto va a tomar un tiempo y lo que creo que es importante, que hoy que estamos iniciando este tema, porque este tema, como ven, no se agota hoy, hablamos de 8 etapas y hoy estamos viendo las primeras 2. Algo que es muy importante es entender que esto es un proceso transicional. O sea que no va a funcionar así como que usted que nos está viendo allá en la casa diga, no, pero yo estoy harto de este muchacho, yo mañana lo echo para la calle para que se haga hombre. No, no va a funcionar así. No va a funcionar así. Esto es una transición. No echándolo para la calle. No, peor entonces. Ahí va a ser peor la cosa. ¿No? Y como le decía yo a alguien, Va a volver de allá para acá vuelto un gusarapo. y mientras más edad pase, peor todavía. O sea, no, mientras más edad pase, es menos probable que sea conveniente que usted lo eche para la calle, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es crear las condiciones para que esa persona genere seguridad en sí mismo y vaya construyendo autonomía, y el irse de la casa es una consecuencia de eso. No es que usted, porque lo eche para la calle, se va a hacer hombre o se va a hacer mujer. Lo que usted está echando para la calle es una persona con grandes vulnerabilidades y lo está exponiendo a grandísimos riesgos que no son necesarios ni son aconsejables que usted haga eso. Lo que sí es necesario hacer es ir construyendo un entorno, un vínculo donde esa persona sienta la seguridad. Y por supuesto, si ya es una persona que ya tiene mayoría de edad, si es una persona que ya está en la segunda década de su vida, peor aún, en la tercera década de su vida, entonces vamos a ayudarle a caminar de la mano hasta que pueda soltarse. Vamos a hacer el proceso transicional poco a poco y lo vamos a tener que hacer juntos. Ya no va a ser la consecuencia de su autonomía, ya va a ser el proceso de rehabilitación. O sea, vamos a ir Rehabilitación y adaptación. apoyándole, pero de manera conjunta. O sea, tú y yo estamos en este proceso y tú y yo entendemos por qué es necesario y tú y yo sabemos que no estás listo, pero tú y yo sabemos que yo te voy a ayudar y que lo vamos a lograr. ¿Ve? En esa tónica es que creo que es más útil que podamos ayudar Una a los especie de jóvenes. hacer equipo para poder salir hacia adelante. Porque somos familia y la familia está para ayudarse y quererse y apoyarse, Claro. no para maltratarse, ni echar para la calle a nadie, ni insultar, no, porque al final tú eres el producto de lo que yo creé. Ujú. Así que si tengo que insultar a alguien es a mí. Y De no hay acuerdo nada que- mejor que sentirse parte de la manada. Así es, así es. La manada es la que sostiene. Y este tema lo iniciamos hoy, como ustedes vieron, con una concesión al maestro Pablo Milanés en los primeros minutos. Pero vamos a continuarlo en nuestro próximo programa porque hay muchas aristas de este tema. Primero, que no hemos visto todos los elementos de esto, pero también tenemos que verlo desde la perspectiva del joven y verlo desde la perspectiva de los padres. Es decir, es un drama de ambos lados y no podemos obviar ninguno de esos lados. Sí, definitivamente es así porque la mirada es diferente. Así
Así es. La mirada del joven que vive en la casa y la mirada del padre y la madre son miradas, y la mirada hasta de los cercanos, de los Así tíos, es, los así abuelos, son miradas diferentes. Así es. Y eso es importante poder verlo, desmenuzarlo y que la gente pueda hacer ver el cuadro completo, con todos los trazos, los colores, de lo que significa justamente para cualquier ser humano tener ese espacio de confianza y poder echar hacia adelante por sí solo. Y eso, como usted bien lo plantea, inicia desde el primer mes hasta los 3 años. Ahí comienza a construirse ese espacio de libertad y de independencia. Gracias, doctor. Nos vemos el martes. Así es, un gran abrazo para usted y los suyos. Gracias a José Medina, gracias a la gente que está del otro lado, gracias a nuestros patrocinadores. Un gran abrazo, Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y bien. Recuerde que el horizonte está más allá del horizonte, solo empínese y lo verá. Abrace a los suyos, aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Hasta la próxima. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. De sintonizar cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte cada día, con Jesús no va.